Shabbat Shalom a todos, qué alegría volvernos a encontrar en este hermoso día. Le quiero enviar un saludo muy especial a todas las personas que se conectan desde Colombia, desde fuera de nuestro amado país. Sean bienvenidos a este hermoso Shabbat. De verdad que es una alegría podernos encontrar en esta cita semanal que el Eterno nos permite que tengamos. Para esta semana vamos a estudiar una hermosísima parashá que tiene por nombre Be'alotja y que tiene muchísimas riquezas. Si decidiéramos en un solo día estudiar toda esta parashá, no nos alcanzaría. Tendríamos que seguir no sé cuántos días estudiándola por la cantidad de secretos, de revelación, de enseñanzas que nos puede dar esta parashá. Quiero hacerles una invitación muy especial para que ingresen a nuestra página en internet www.javerinjaveroto.com. Allí van a encontrar resúmenes, artículos de cada parashá y estamos subiendo para ustedes la parashá para niños. Ahí no sé si se logre ver bien. De todas formas ahí lo pueden buscar por la página. Entonces esta es una enseñanza que está diseñada para que los chicos puedan ver y puedan estudiar también la parashá de una manera más entretenida. Por ejemplo, la parashá de esta semana tiene el resumen y ahí encontramos la menorá. Luego aquí vamos a encontrar unas preguntas muy interesantes que hace la morá sobre la parashá y empezar a hacer unos colorear o adornar el dibujito que ahí aparece, una codorniz. Aquí una actividad muy buena para los niños, para que unan puntos y encuentren esa figura que, bueno, los niños tendrán que descubrir la cual es. Y algo muy interesante, que esto no es solamente para los niños, sino también para los adultos. Y encontramos, a ver por acá, ahí, perfecto, más hacia acá. Listo, muy bien. Y aquí encontramos una sección que ustedes van a encontrar en todas las clases y es Aprendamos Hebreo. La palabra que estamos aprendiendo para esta semana es la Dalet, ¿sí? Y es decir, la cuarta letra de el Alet Bet, ¿sí? Y muy interesante porque todos podemos aprender y la tenemos para que hagamos planas, como aquí se encuentra, de la forma como se encuentra en el Sidur o en la Torah, que es un hebreo que se le conoce como hebreo cuadrado. Encontramos el hebreo cursivo, que es de la manera como se escribe en Israel, por ejemplo, para esta época, en este tiempo, es lo que se llama cursivo. Y hay una modalidad muy bonita que es la Rashi. Esa Rashi es así como aparece el texto de hebreo en el Talmud, ¿sí? Entonces, para que podamos ir aprendiendo cosas muy bonitas y finalmente aprendemos algo relacionado con la letra. En esta ocasión estábamos estudiando cómo se escribe puerta, que es Delet. Y eso es una actividad muy bonita, no solamente para que los niños lo hagan, sino para que lo puedan hacer en familia. Entonces esa es mi invitación de este día, para que lo puedan tener y lo puedan descargar y hacerlo en familia. Mis amados, sin darle más preámbulo al tema, vamos a iniciar nuestra parashá que hemos titulado El Eterno, el Maná y los Desagradecidos. Y es un tema muy interesante que vamos a estudiar el día de hoy. Y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que dice la parashá. Como les decía, la parashá se llama Be'alotja y la vamos a encontrar en el libro de Números, Bemidbar 8:1 hasta el capítulo 12, versículo 16. Y es muy interesante porque, primero, lo que dice textualmente, la traducción de esta parashá significa cuando hagas subir o cuando subas. Y es una instrucción que el Eterno le da a Moshe para que le diga a Aarón que tiene que encender las candelas del candelabro. ¿Sí? Recuerden ustedes, el candelabro tenía 7 brazos y todos los días debería ser encendido. Eso es una luz perpetua que siempre debía estar encendida.
Entonces, ahora ustedes van a encontrar en la escritura, en las traducciones, que dice, no dice cuando hagas subir solamente, sino que se traduce cuando hayas de encender. Y esto es simplemente por una traducción que en el Targum de Onkelos, una traducción al arameo, así se puso. Porque este traductor dijo, hay que subir, pero ¿a qué? A encender las candelas de la menorá. Esto es una enseñanza muy bonita que con la ayuda del Eterno, en futuras parashot, si el Eterno nos da la vida, podemos desarrollar porque es una enseñanza muy bonita el tema de la menorá. A manera de resumen, podemos decir que Moshe le transmite a Aarón la orden que da el Eterno para cuando encienda las candelas del candelabro, es decir, de la menorá. Le dice que las 7 luminarias deben estar encendidas y debe estar alumbrando siempre hacia adelante, es decir, alumbrando hacia donde estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, hacia allá debería estar alumbrando. El Eterno le dice a Moshe que tome los levitas y los purifique para luego iniciar su servicio en el santuario. A Aarón presenta a los levitas ante el Eterno para servirle. Hashem, el Eterno, le da la oportunidad a aquellas personas que por algún motivo que hayan tenido alguna impureza por cadáver o que esté de camino, esté en un viaje y no pueda celebrar la festividad de Pesaj, que es el día 14 del mes primero. Entonces, si no pudieron hacerlo, entonces tenían que celebrar Pesaj igual, pero en el segundo mes, el día 14, ¿sí? Pero esto era una excepción que hacía el Eterno solamente para las personas que por esas dos razones no podían celebrar Pesaj. Pero la persona que pudiendo celebrar Pesaj el mes primero y no lo hacía, esa persona, dice la escritura, que era cortado del pueblo. Cuando se inauguró el Mishkan, que es lo que hemos venido estudiando, es el tabernáculo, una nube con la presencia divina cubría el sitio donde estaba el arca del pacto. Es decir, la nube descendía sobre el Mishkan y se posaba en el lugar santísimo donde estaba el tabernáculo. Y en la noche, esa apariencia ya no era una nube, sino era como una columna de fuego. Cada vez que ella, la nube se levantaba, entonces quería decir que los hijos de Israel tenían que tomar el Mishkan, desarmarlo y dirigirse hacia otro sitio a donde el Eterno los quisiera llevar. El Eterno le dice a Moshe que haga 2 trompetas de plata, debían ser labradas a martillo y eran utilizadas para llamar a la congregación. Y se utilizaba cuando se necesitaba trasladar el tabernáculo, el Mishkan, de un sitio a otro, y tenía varios sonidos diferentes para que el pueblo entendiera qué era lo que se debía hacer. Continúa la escritura contándonos de un episodio bastante triste que sucedió en el desierto, y es que los hijos de Israel se quejaron delante del Eterno porque querían comer carne. Algo tan sencillo como era comer carne. Y se quejaron delante del Eterno y vino una plaga al pueblo. Ese es el tema que vamos a desarrollar hoy. Y finaliza con algo también bastante triste, y es que Miriam, la hermana de Moshe, y Aarón, el hermano, hablan en contra de Moshe, a espaldas de él. No se sabe con precisión qué fue lo que dijeron, o cuál fue la motivación por la cual hablaron hablaron a espaldas de Moshe. Lo cierto es que el Eterno, que él sí escucha todo, porque el ser humano no tiene la capacidad de escuchar todo lo que dicen, sea para bien o para mal, pero el Eterno sí, les castiga, y de una manera muy, muy fuerte, empezando pues por Miriam, porque parece ser que ella fue la que inició el rumor, y hace que caiga en ella el Zaraat, lo que conocemos y que ya hemos estudiado en varias clases, que es como una especie de lepra. Y allí encontramos la oración más corta
que aparece en la Torá. La oración más corta, que dice Moshe: Eterno, por favor, sánala. Es muy cortica, pero suficiente para que el Eterno tuviera misericordia de Miriam, para que el Eterno hubiera escuchado la oración de Moshe y que ella se hubiera recuperado de su enfermedad y que el campamento la esperara durante 7 días que duraba su impurificación. Entonces, mis amados, cuando ustedes, voy a contarles algo al respecto, es una historia interesante, y es que en una comunidad estaba el Hassán, como en los rezos que hacemos en la mañana del Shabbat, y el Hassán le gustaba extenderse y extenderse en la oración muchísimo, a punto que los alumnos le decían al rabino que por favor le dijeran a ese Hassán que por favor no se extendiera tanto en el rezo, ¿sí? Sin embargo, él les decía que no era tan larga la oración como los 40 días que estuvo Moshe en el desierto, o sea que no había problema. Entonces, después pusieron otra vez a otra persona que dirigiera el rezo y lo hizo demasiado corto. Y también se quejaron delante del rabino porque esa oración estaba muy cortica. Y entonces dijo: estuvo corta, pero no tan corta como la que hizo Moshe, por la cual el Eterno también lo escuchó. Así es que no se preocupen si la oración es muy larga, si la oración es muy corta. Lo importante es con la intención que la hagas, lo importante es con la fe que la hagas y creyendo en que el Eterno escucha la oración. Sea larga o corta, no importa. Si en el día a día te levantas y no tienes ganas de orar, ora algo pequeño, corto, pero con fe, con mucha kavaná, confiando en que el Eterno te escucha, y el Eterno te va a escuchar, siempre y cuando lo hagas con la motivación correcta. Terminando este resumen, vamos a el tema. Como les decía, el nombre es el Eterno, el Maná y los desagradecidos. Esta enseñanza la hemos tomado del capítulo 11 de Números, y en especial tomamos este capítulo porque la Torá nos empieza a mostrar la condición del ser humano. Miren, hemos estudiado Bereshit, todo lo que hablaba sobre la creación, el diluvio, estudiamos sobre la creación de un proyecto, de un sueño que tenía el Eterno, que es el pueblo de Israel con Abraham. Luego vimos lo que vivió él, lo que vivió su hijo Isaac, lo que vivió Jacob, lo de José y su descenso a Egipto. Luego, cuando llegamos a Shemot, estudiamos las plagas, estudiamos cosas maravillosas que el Eterno hizo, con poder, con mucha majestad, y cómo sacó a su pueblo de allí y empezó una travesía por el desierto. Luego nos mostró en el libro pasado todo lo que todo lo que estaba relacionado con el servicio en el Mishkan, los deberes de los sacerdotes y también del pueblo de Israel en relación con los sacrificios y el templo. Pero este libro de Números nos va a mostrar una realidad de la cual nosotros nos podemos apartar. Es la condición del ser humano, de cómo nos comportamos delante del Eterno, de cómo aun cuando el Eterno nos ha dado la Torá y nos ha dado una instrucción, muchas veces eso no nos interesa. ¿Por qué? Porque como está escrito en Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio el Eterno que grande era la maldad del hombre sobre la tierra, y que todo el impulso del pensamiento de su corazón era únicamente el mal todo el tiempo. Y esa es, desafortunadamente, la condición del ser humano. Y en este capítulo, y en los capítulos a futuro que vamos a ver, por ejemplo, la próxima semana, vamos a encontrarnos episodios muy tremendos en cuanto a la condición del ser humano. Y en la siguiente parashá otra vez. Y así, durante todo este libro nos vamos a dar cuenta cómo el hombre falla delante del Eterno. Pero también vemos cómo el Eterno nunca se olvida de su creación y nunca abandona a su pueblo. Y eso es lo que vamos a tratar de estudiar el día de hoy.
Voy a iniciar esta enseñanza tomando dos versiones de traducciones que he encontrado. Y el primero lo vamos a dice así: y ocurrió que el pueblo estaban como quejosos, mal a oídos del Eterno. Esto lo encontramos así como está en la Torá con Marcos Ederi. ¿Sí? Repito, y ocurrió que el pueblo estaba como quejosos, mal a los oídos del Eterno. Y en la versión de la Torá con Rashi dice: y el pueblo estaba como buscando pretextos malévolamente en los oídos del Eterno. Entonces vamos a ver cómo es que nuestros sabios antiguos, como Rashi y como Marcos Ederi, que es un más reciente, también fallecido, que su memoria sea bendecida, nos encontramos con dos puntos de vista del mismo versículo. Estas dos traducciones nos dejan ver lo grave de la situación que estaba pasando. Por un lado, se nos dice que el pueblo estaba como quejoso. ¿Sí? Estaban como que todo me incomoda, como que no estoy muy contento con lo que está sucediendo. A esto el Rambán nos enseña. ¿Qué dice el Rambán? Dice: a mí me parece que cuando se habían alejado del monte Sinaí y se internaron en el desierto grande y terrible en su primer desplazamiento, se estaban lamentando y diciendo: ¿qué vamos a hacer y cómo vamos a vivir en este desierto? ¿Qué vamos a comer y qué vamos a beber? ¿Y cómo vamos a soportar este sufrimiento? ¿Y cuándo vamos a salir de él? Esa era la razón del dolor de ellos. Y por el otro lado, Rashi hace alusión al vocablo el pueblo, refiriéndose no a todo Israel, sino a un grupo de personas malvadas. Entonces aquí vamos entendiendo que cuando dice que el pueblo estaban todos quejosos o que el pueblo estaba buscando pretextos, no se está hablando de todo el campamento de Israel, de todo el pueblo, sino de un grupo de personas. Y nos dice que, por ejemplo, en muchas partes de la Torá, cuando se refiere a el pueblo, se está refiriendo a personas malvadas. ¿Sí? Y cuando la Torá define mi pueblo, está hablando de personas justas. ¿Sí? No ocurre en todas las situaciones, sin embargo se puede mirar de acuerdo al contexto. Pero por lo general aquí, cuando dice el pueblo, se está refiriendo a personas que en su corazón está el hacer el mal. Y mi pueblo, cuando son personas justas, que a pesar de las circunstancias, siempre van a estar cercanos del Eterno. Entonces, ¿qué dice Rashi? Dice que eso no implica que no haya excepciones, cada una de las cuales, como les decía, tiene que verse entre su contexto, y además añade que el pueblo estaba como buscando pretextos malévolos. Entonces vamos a tratar de entender un poco el pasaje y nos vamos a situar. Recuerden ustedes que la Torá no pretende darnos aunque lo hace muchas veces, enseñarnos de una forma cronológica cómo sucedieron las cosas. Porque este episodio podría haberse registrado en el Éxodo. ¿Sí? Porque apenas se están moviendo después de la entrega de la Torá. Dice que se movieron de Sinai. Y ya pasamos la entrega de la Torá, ya pasamos la construcción del Mishkan, sacrificios, etcétera. Y hay algo muy interesante en esta parasha, que por ejemplo el capítulo 9 definitivamente no debería estar ahí, uno piensa. ¿Sí? Porque está hablando de Pesach y de Pesach Sheni, es algo como que está metido ahí, como que no cabe, pero finalmente todo el Eterno ha permitido que se escriba y se organice de esta manera, porque siempre tiene algo que enseñarnos. Y este evento sucede cuando después que el Eterno ha entregado su Torah, después del pecado del becerro de oro, después de toda esta situación tan difícil que pasó en nuestro pueblo, y empieza su peregrinar por el desierto. ¿Sí? Y entonces ahí en ese contexto es donde debemos enfocar esta enseñanza. Entonces, algunos de las personas seguramente después de lo que sucedió con el becerro de oro, muchas personas murieron allí. Y recuerden ustedes que había grupos de personas que subieron de Egipto con el pueblo de Israel. No solamente el pueblo de Israel fue el que subió, sino que subió mucha gente. Y mucha gente, ese pueblo, venía con costumbres
pues absolutamente terribles, ¿cierto? Pero Moshe permitió y el Eterno permitió que ese grupo también se añadiera a Israel y fueran con ellos al desierto. Y aquí hay algunas palabras que pues no tengo cómo mostrárselas en hebreo, pero Rashi asocia la palabra mitonenim al vocablo toana, que significa pretexto. Según esto, la palabra significaría como buscadores de pretextos. O sea, ese pueblo que estaba como quejoso, lo que hacía era buscar pretextos. Hagan de cuenta como cuando un empleado no está contento en el trabajo, pero sabe que si renuncia, pierde toda posibilidad de tener una indemnización. Entonces, ¿qué busca? Que lo echen. Porque si lo echan, pues de pronto tiene la posibilidad de buscar un dividendo mejor. Haga de cuenta esa situación tan tensa que empieza a suceder en una empresa, o que empieza a suceder en una familia, o en algún sitio donde de una parte se empiezan a buscar pretextos para poderse salir de esa obligación que tenga. Y eso empezó a suceder allí. El pueblo de Israel actuaba de forma semejante a aquellos que malévolamente buscan pretexto para alejarse de Dios. ¿Ya? Y eso sucede mucho. Aún personas creyentes en el Eterno llegan a un momento en que empiezan a buscarle pretextos porque ya no quieren saber del Eterno. Y empiezan, no lo hacen de frente o decir me voy y ya hasta luego, me aburrí de esto, sino que empiezan a buscar pretextos. Y si el Eterno hubiera hecho esto, y si el Eterno hubiera hecho aquella cosa, si hubiera sido mejor así, hubiera sido mejor asá, hubiera hecho tal o cual, entonces yo no estaría en esta situación, y esto es culpa del Eterno. ¿Por qué el Eterno permite esto? ¿Por qué Hashem no sé qué? ¿Por qué sí sé cuándo? Entonces se empiezan a buscar pretextos. Y eso es lo que está sucediendo en el pueblo en ese momento. Según el Rambán, el versículo describe el sentimiento de confusión y dolor que sintieron los israelitas cuando en su primer viaje desde el Sinaí llegaron al extremo del desierto inclemente y se preocuparon en extremo por lo que les podría ocurrir, por el sustento. Cuando el texto dice malévolos al oído del Eterno, buscaban un pretexto que fuera malévolo a oídos del Eterno, literalmente, ya que su intención era que el Eterno les escuchara y se enfureciera. Enseñan los sabios antiguos que decían: ¡ay de nosotros! ¿Qué tanto nos hemos fatigado en esta marcha? Ya han transcurrido 3 días que no hemos descansado del tormento del camino. Sin embargo, la Torá declara en el capítulo 10:33, ¿qué dice la Torá? Viajaron de la montaña del Eterno un camino de 3 días. Y ojo que ahí está lo interesante. No es que hayan caminado 3 días seguidos, sino que hicieron en un día lo que se debería haber recorrido en 3 días. ¿Por qué? Solamente el Eterno lo sabe. ¿De qué los pudo guardar? ¿O por qué el Eterno los apuró para que tuvieran que caminar eso? Recuerden ustedes que cuando el Eterno saca al pueblo de Israel de Egipto, dice que les hizo tomar el camino más largo. Eso es antes de esto. Porque si cruzaban de una vez, ¿a quiénes se iban a encontrar? A tribus guerreras que los podían matar a todos. Entonces, para evitarles eso, les hizo andar más antes de cruzar el Yansuf. De la misma manera, podía haber sucedido aquí lo mismo. Tuvieron que caminar más, pero solamente el Eterno sabe por qué sucedió. Entonces Rashi acota que en realidad no viajaron 3 días, sino que recorrieron en un día la distancia normal que se viaja en 3 días. Esta fue la primera queja que nos dice la Torá que el pueblo hizo al Eterno. Y eso resultó, o sea, en este capítulo, la primera queja que aparece ahí. Y esto resultó malo ante los ojos de Adonai, ya que ellos debieron encaminarse en pos de él, con alegría y de todo corazón, ya que les había prodigado ampliamente todo lo bueno. Sin embargo, ellos se desplazaban como compelidos a hacerlos
y por eso se quejaban y sufrían dolores por su actitud. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? En lugar de aceptar que el Eterno les estaba dando lo mejor y que debían esforzarse, pero que era lo mejor, decidieron fue quejarse. Y entonces, ay, esto está muy largo, ay, me duelen las piernas, ay, me duele la cadera, ay, es que ya no puedo más, y ayes, y ayes, y ayes. La consecuencia no se tardó en llegar. ¿Qué pasó? Se encendió su furor y ardió en ellos un fuego de Adonai. En el idioma bíblico es frecuente simbolizar el furor del Eterno por el fuego. Así, en Ezequiel, capítulo 38, versículo 19, leemos: y con mi celo, con el fuego de mi saña he hablado. Es innecesario citar otras fuentes bíblicas en apoyo a esta idea, dice el rabino Marcos Ederi. El lector avesado las encontrará oportunamente. Abarbanel, otro sabio antiguo, entiende que este fuego es llamado Esh Adonai, fuego de Adonai, no provocado por mano del hombre. Y por ello, cuando empezó a causar estragos, se dirigieron clamando a Moshe y no trataron de apagarlo con sus propios medios. ¿Sí? Además, Moshe tuvo que sumergirse en oración y solo entonces el fuego se extinguió. Ahora, el fuego del Eterno hay que mirarlo porque hay dos interpretaciones muy interesantes. Una, que se encendió la ira del Eterno y mandó fuego del cielo y acabó con la parte del campamento. ¿Sí? Eso es una parte, una forma. Sin embargo, Abarbanel da otra interpretación y dice que lo correcto a los ojos de él es que el fuego de Adonai mencionado aquí consistía en fiebres agudas que mataban al instante, y como no habían sido provocadas por ninguna razón ambiental, sino más bien eran producto de la providencia divina como castigo, se lo llamó el fuego de Adonai. ¿Sí? Sea como fuere, que cayó fuego del cielo, que eran unas fiebres muy altas, como haya sido, fue un castigo del Eterno. Hasta aquí, en esta primera parte, pareciera que el pueblo aprendió la lección, pero desafortunadamente es aquí mismo donde podemos ver reflejados, donde nos podemos ver reflejados todos, ¿cierto? El ser humano transgrede, se arrepiente, vuelve a transgredir, vuelve a arrepentirse, y así se la pasa a lo largo de la vida. Cuando peca, viene una consecuencia por eso. Inmediatamente cuando llega la consecuencia, se postra, pide perdón, y tan pronto es librado de ese mal, vuelve a pecar, y vuelve a arrepentirse, y vuelve a pecar, y vuelve a arrepentirse. Entonces, vamos a encontrar acá algo muy interesante. Los versículos de este capítulo que estamos estudiando nos va a revelar esta gran verdad. Muchas veces, cuando estudiamos todo el texto, pareciera que ese evento que les acabo de narrar es el mismo de todo lo que sucede en el capítulo 11. Y no, esto es apenas una parte. Esto es cuando el pueblo iba saliendo del monte Sinaí y se quejan por la caminata. Ese es uno solamente de los eventos. Pero luego, vamos al versículo 4 de este capítulo 11 y vuelvo a tomar las dos versiones. La Torá con Marcos Ederi traduce el versículo 4, 5 y 6 de la siguiente manera. Pero el vulgo que estaba en su seno desearon deseo, y volvieron y lloraron también los hijos de Israel. O sea, ahí nos está mostrando que había dos pueblos. Un pueblo que era seguramente el que había subido con Israel y los hijos de Israel. Y dijeron: ¿quién nos dará de comer carne? Recordamos los pescados que comíamos en Egipto de balde, los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Mas ahora nuestra alma está seca, no hay nada, nada excepto el man o el maná. Hay ante nuestros ojos. Esa es la versión de Marcos Ederi. Rashi lo traduce de esta manera. Y la chusma agregada que estaba en su interior sintió ansias, y de nuevo también los hijos de Israel lloraron junto con ellos, y dijeron: ¿quién nos diera de comer carne?
Recordamos el pescado que solíamos comer gratis en Mizraim, los pepinos, las sandías, el puerro, las cebollas y ajos. Pero nuestra alma está seca y no hay nada, salvo el maná que está ante nuestros ojos. Entonces nos damos que el versículo 5 y el 6 son prácticamente igual. El versículo 4, Rashi es un poco más, pareciera despectivo, ¿no? Al tratar al pueblo así de esa manera. Bueno, no pasó mucho antes que el pueblo se quejara nuevamente. ¿Y ahora de qué manera se queja? El versículo 4 nos habla del vulgo en la traducción de Marcos Ederi, y Rashi lo traduce como la chusma. ¿Quiénes eran estos personajes? Rashi explicó que la muchedumbre abigarrada era una mezcla de conversos de diversas naciones que se unió al pueblo de Israel cuando éste salió de Mizraim. Seror Amor sugiere que el vulgo era la gente extranjera acoplada a los hijos de Israel, quienes, imitándolos, quejosos y protestando, se corrompieron y asumieron una actitud negativa. Entonces, ¿qué podemos encontrar? Que tanto el vulgo como la chusma se están refiriendo a un mismo grupo de personas, que fueron aquellas personas que, viendo todas las maravillas que el Eterno había hecho en Egipto, salieron junto con el pueblo de Israel. Recibieron la Torá junto con Israel. Se comprometieron junto con Israel a cumplir la Torá del Eterno. Pero después le pareció que era muy duro. Y estos mismos, muchos de estos mismos que salieron, porque no sabemos cuántos salieron, fueron los que, ya habíamos estudiado antes, incitaron también a Israel cuando Moshe no bajaba del monte y pidieron que se les hiciera dioses. Ahora, ¿cuál es el problema? Que este grupo de personas no tenían fe, no tenían la decisión de aceptar las condiciones que el Eterno había puesto, pero Israel se asoció con ellos. Y ahí es donde está el problema. Porque Israel, que era la nación que debería dar el ejemplo, que debería, si ellos no podían, no querían seguir, no sé, haberlos expulsado, haber hecho otra cosa, en lugar de eso, lo que hicieron fue imitarlos, asimilarse a ellos, y se volvieron de la misma forma quejosos y protestaban por todo lo que pasaba en el desierto. ¿Qué pasó con ellos? Asumieron una actitud negativa. Ahora, ¿qué fue lo que hicieron? Desearon deseo, como dice Rashi, sintieron ansias. ¿De qué sintieron ansias? De comer carne. Y sus deseos fueron tanto que lloraron, dice. Ramán entiende que este deseo del vulgo no era por carencia de alimento. No era porque no tuvieran alimento. El Eterno a nadie va a sacar a aguantar hambre. Y es algo que quiero que todos vayamos teniendo en cuenta estas palabras. El Eterno a nadie nos va a poner a sufrir o a pasar una prueba a la cual nunca estemos preparados de superarla. Eso lo dicen nuestras escrituras. Ya que la Torá describe profusamente, por ejemplo en el versículo 8 de nuestro capítulo, la variedad de comidas que preparaban con el maná. Es decir, había maná y con el maná podían hacer diferentes tipos de comida. Por tanto, agrega Rambán, que se trataba de un deseo imaginario, como aquellas personas a quienes les surgen deseos de comer carbones, polvos o comidas. Tenían ganas de comer algo otra cosa, pero no es que no tuvieran comida, no es que estuvieran padeciendo hambre. Y los hijos de Israel se unieron a este grupo de personas, lloraron, se lamentaron delante del Eterno, imitando y haciendo lo mismo que el pueblo que no conocía a nuestro Eloa. Además, ¿se puede decir que no tenían carne? La Torá también nos declara, vea que a cada queja que ellos decían, la Torá nos muestra lo contrario. La Torá declara, y también una muchedumbre o vulgo abigarrada subió con ellos. Y además de ellos, ¿con qué subió? Con ovinos y reses, un ganado muy numeroso.
Esto es una muestra de que solo buscaban una excusa para rebelarse contra el Eterno. Es decir, el pueblo de Israel no subió solo, ni con las manos vacías. El pueblo de Israel subió, además de aceptar a un poco de gente que se quiso unir a Israel, subió con mucha riqueza, con ovinos, con ganado, con muchísimo. Pero hay una declaración que llena de tristeza a cualquier lector de la escritura cuando dicen: recordamos el pescado que solíamos comer gratis en Mitzraim, los pepinos, las sandías, el puerro, las cebollas, los ajos. Pregunta: ¿en qué cabeza puede caber que una población sin ningún derecho, sin patria, sin libertad, porque eran esclavos, podían tener comida gratis? ¿De dónde viene ese pensamiento? Como si pudieran trabajar y conseguir el sustento como quisieran. La Torá nos dice que se alimentaban con pan de pobreza, es decir, con matzá y con agua. ¿Por qué les daban matzá? Porque llenaba. Hace poco terminamos la fiesta de los panes sin levadura. Uno se come una galleta de matzá y queda listo. Tiene unos componentes que simplemente llenan. Y con eso eran alimentados nuestro pueblo. La Torá nos dice que se alimentaban con pan de pobreza, es decir, los egipcios les daban comer literalmente pan y agua. Y Sekuni nos explica que esto hace referencia a la enorme cantidad de peces que quedan depositados en los pequeños fosos cavados para tal efecto. Es decir, cuando el Nilo estaba crecido, los esclavos hacían huecos ahí en la orilla, ¿sí? Huecos, cavaban pozos. Y cuando descendía el Nilo, ahí quedaban emposados peces. Esos eran los peces, los pescados realmente gratis. No los daba Egipto, los daba el Eterno, porque quedaban ahí. Y por medio del trabajo que ellos mismos hacían, podían comer de ese pescado. Pero no porque Egipto les provisionara comida gratis. Resulta muy triste escuchar a un pueblo que había dejado a sus hijos y jóvenes muertos, entre los ladrillos de las consecuencias de las construcciones que erigieron durante 106 años de opresión. Recordar la gratitud, la gratuidad de los peces y demás alimentos. Es decir, no cabe en la cabeza eso. Añorar por unos pescados en una tierra donde muchos de sus familiares y de sus antecesores quedaron muertos en su tiempo de esclavitud. El salmista llamará a esta generación Dor Loejin Libo, la generación que no había preparado su corazón ni su mente. Eso lo encontramos en Salmo 78 y voy a leerlo porque es muy interesante, y aquí el salmista nos resume exactamente todo lo que pasó. Dice así: y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con el Eterno su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Eloa, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas. En la tierra de Egipto, en el campo de Zoán, dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con una nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto. Les dio de beber como de grandes abismos, pues sacó de las peñas corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Eloa en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Eloa diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí que ha herido la peña y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. Pero ¿podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne a su pueblo? Por tanto, oyó el Eterno y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído en el Eterno, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó las nubes de arriba, y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos el maná para que comiesen.
y les dio trigo de los cielos, pan de nobles, dice el salmista. Recuerden que los egipcios alimentaban a Israel con pan de pobreza. El Eterno, pan de nobles comió el hombre. Les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como la arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió, pues, su deseo. No había quitado de sí su anhelo y aún estaba la comida en su boca, cuando vino sobre ellos el furor de Eloa e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Eso es lo que nos dice el Salmo 78, si lo quieren estudiar. Además, confirma que nada era gratis de parte de los egipcios. Rashi escribe, está escrito, y ahora vayan y trabajen, no se les entregará paja. Eso dice la escritura. ¿Sí? Si ni paja les daba gratis, ¿acaso les hubiera dado pescado gratis? Pero lo más triste de este capítulo, me parece a mí, es que desprecian el alimento que sí era gratis y que era milagrosamente provisto. Dijeron, mas ahora nuestra alma está seca, no hay nada, nada excepto el man hay ante nuestros ojos. El man o el maná, ¿cierto? Rambán entiende que el pueblo se estaría quejando por la incertidumbre que les provoca la caída del maná, que no se podía copiar y al que había que salir a buscar cada mañana. Esto creaba inseguridad en el pueblo. O sea, miremos por un momento la mentalidad que tiene una persona cuando recién está saliendo de la esclavitud o que toda su vida ha vivido como esclavo. Como no podían recopilar ese alimento milagroso que el Eterno les da, porque una de las características del maná era que todos los días tenían que recoger lo del día y solamente el sexto día recogían doble porción para el sexto y el séptimo día. Pero ellos no tenían preparada su mente, ni tenían preparado su corazón, ni su fe era suficiente, aún después de haber visto todos los milagros que el Eterno había hecho. Y se empezaron a quejar por eso. Y no tenían la seguridad de que al siguiente día el Eterno les iba a seguir dando de comer. Rambán cita el conocido proverbio talmúdico, que dice así: no se puede comparar al hombre que tiene pan en su cesto con el que no lo tiene. Resulta lamentable ver cómo el ser humano puede convertir una bendición. Ojo que esto es muy interesante. Resulta lamentable ver cómo el ser humano puede convertir una bendición, la de salir todos los días y encontrar las porciones de maná suficientes para la manutención de la familia, y convertirla en maldición. Tener esa bendición y convertirla en una maldición. En una maldición, ¿por qué? En la maldición de la inseguridad ficticia que eso genera. No en la carencia de sustento de alimento, sino en la falta de fe. La falta de fe es una maldición. La falta de fe es un pecado. Maimónides nos trae una reflexión en cuanto al maná. Maimónides interpreta este versículo convirtiéndolo en una norma de vida para el ser humano para todos los tiempos. Esta es la reflexión que él escribe en su Guía de los Perplejos, capítulo 3, 12. Dice así: entre los individuos que siguen el curso de la naturaleza no existe en absoluto diferencia alguna del más o del menos, a más que sea que le resulte de la disposición de las facultades individuales. Pero que uno posea muchos enseres finos y vestimentas ornamentadas con oro, mientras que al otro le falte lo superfluo en la vida, no hay en ello ni injusticia ni violencia. Aquel que ha obtenido las cosas superfluas no ha conquistado con ello ninguna prerrogativa en su esencia y no posee más que una ilusión falaz o un juguete. Que nos está diciendo que el que tiene mucho, pues sí ha conseguido, pero es algo que también se puede ir de un momento a otro. Asimismo, aquel a quien le falta lo superfluo en la vida
no es una persona disminuida. Es decir, el que tiene no es que sea más y el que no tiene lujos no es que sea menos. Aquel que poseía mucho no tenía ninguna ventaja y aquel que tenga poco no se le vela disminuido en su valor. Es decir, cada persona de acuerdo con su comer había recogido. O sea, las personas no podían acumular el maná simplemente con lo que era su comer, eso es lo que podían comer, y ni el que tenía y el que no tenía no valían más, todos eran iguales. Por otra parte, mientras que el capítulo 16 de Éxodo resulta que el maná era un alimento simple y listo para comer tal como se presentaba, ¿qué nos dice Éxodo? Que caía el maná y la gente lo cogía y lo comía. Sencillo. El capítulo 11, y lo vamos a ver ahorita en un momento, nos dice que había que prepararlo y de acuerdo para el consumo del ser humano, requiriendo para ello un trabajo previo. En palabras de la Torá, números 11:8, se desparramaba el pueblo y lo recogía y lo molía con los molinos o lo desmenuzaban en el mortero y lo guisaban en ollas. Eso es lo que ellos hacían. Al respecto, los sabios de Israel comentan que no hay ninguna contradicción en los dos textos, en que en Shemot diga que se podía comer así y que en Éxodo decía que había que cocinar, sino que había más bien dos tipos de personas: los hombres de fe y los justos, que buscan su sustento por vías simples y no complejas, mientras que los otros, los impíos, se ingeniaban preparar el maná en la forma arriba descrita, mientras que el mismo no requería en realidad ningún tratamiento en especial. Estas personas representan al ser humano absorbido por el desmesurado apetito, por el deseo de una desmedida ganancia y la lucha por el pan cotidiano que acapara toda su vida. La única respuesta de la Torá para este tipo de queja infundada será la descripción minuciosa del maná de los versículos 7 al 9. Podríamos deducir que la mejor forma de rebatir esos argumentos falaces o tendenciosos es la formulación clara y nítida de hechos reales y no la polémica. Los versículos 7 al 9 nos dan una explicación del maná, ¿sí? Porque es interesante que después de toda esta queja, la Torá como que se defiende. ¿Cómo se defiende? Diciendo, bueno, ellos piden carne, ellos piden alimento, yo les doy al maná. ¿Cómo era el maná? Dice la Torá. Dice la Torá que el maná era como una semilla de cilantro, su color era como el bedelio, se desparramaba el pueblo y lo recogía y lo molían en las muelas o lo desmenuzaban en el mortero y lo guisaban en la olla y hacían tortas, y era su sabor como el sabor oleoso del aceite, o el aceite de oliva, el aceite extra virgen muy rico. Y al caer el rocío sobre el campamento durante la noche, caía el maná sobre él. Además de esto, dice el Talmud, los sabios talmúdicos, que si usted quería comer carne y ese era su anhelo, pensara cuando estuviera comiendo el maná de que estaba comiéndose tremendo pedazo de carne, y a eso le sabía. Usted quería comer pollo, al comerlo, el maná, y pensando en eso, a eso le sabía. No tenía que cocinarlo, no tenía que hacer nada, simplemente recolectarlo y comerlo. Pero la gente de poca fe, entonces decía, no, pero es que esto así solamente, echémosle un poquito de cilantro, echémosle un poquito de cebolla, encendamos fuego, preparémoslo, porque es que esa vaina así no sabe a nada. Entonces a la persona que no tiene fe, nada le sabe a bueno. Nada. Y una persona que no tiene fe, por más riquezas que tiene, siempre va a estar inconforme y nunca va a estar feliz y nunca va a estar satisfecho. Mientras que la persona que tiene fe, aún cuando no tenga nada, un vaso de agua panela le sirve y le sabe a lo mejor. Y siempre va a estar agradecido con el Eterno. El tema es de fe y de agradecimiento. Luego la Torá nos relata que Moshe escuchó al pueblo que lloraba junto a sus familias, cada hombre a la entrada de sus tiendas. Se encendió el furor del Eterno mucho, y a los ojos de Moshe fue malo. Y fue tanta la indignación de Moshe
que le reclama al Eterno por ponerle frente a este pueblo duro de servir, de este pueblo rebelde, pues desde un principio le había dicho al Eterno que enviara a otra persona. ¿Recuerdan? Shemot capítulo 3. ¿Por qué a mí? ¿Yo qué he hecho? No, no me ponga en ese lugar, yo no quiero. Y el Eterno insistió y lo puso a él como libertador. Y llega este momento en el cual Moshe dice, yo se lo dije. ¿Para qué me pone a mí en esto? Es más, Moshe se toma la libertad de decirle al Eterno, córtame. Máteme mejor, pues yo no quiero vivir esto que está sucediendo acá. Se aprecia en Moshe un cansancio de estar arando en el mar. Se siente fatigado y decepcionado de ver a un pueblo que ha pasado por maravillas y señales, a ver al pueblo quejarse por cosas materiales y banales. Dice en un comentario de Rashi, dice que las fuerzas de Moshe y el ánimo decayeron hasta que no podía casi ni levantarse después de esta situación. El Eterno entonces le manda a reunir a 70 varones justos, ¿cierto? Para que el espíritu que reposaba en Moshe fuera repartido a esos 70 ancianos, a esas 70 personas sabias, para que de esa manera toda la carga y la sabiduría de Moshe no estuvieran solamente sobre él, sino que pudiera delegar y la carga no la llevara él solo, sino la llevara compartida. El Eterno le dice a Moshe que no les va a dar carne para un día. Y aquí viene la reprimenda del Eterno hacia el pueblo. No le va a dar carne para 2 días, sino para 30 días. Dice así la Torá, y al pueblo habrás de decir, preparados para mañana, pues vas a comer carne, ya que habéis llorado a oídos de Adonai diciendo, ¿quién nos dará de comer carne? Pues era bueno para nosotros en Egipto. Os va a dar Adonai a vosotros carne y vais a comer. No solo un día vas a comer, ni 2, ni 5, ni 10, ni 20, hasta los días de un mes, hasta que salga de vuestras narices y sea para vosotros extraño, puesto que habéis aborrecido al Eterno, a este que está en vuestro seno, y habéis llorado ante él diciendo, ¿para qué hemos salido de Egipto? Dijo Moshe, 600,000 hombres a pie es el pueblo en cuyo seno yo estoy, y tú has dicho, carne les voy a dar para que coman los días de un mes. ¿Acaso si ovejas y vacunos fueran degollados para ellos, les habrá de ser suficiente? ¿O si todos los peces del mar fueron recogidos para ellos, les sería suficiente? Dijo el Eterno, ¿acaso el poder de Adonai va a ser limitado? Ahora habrás de ver si te ocurrirá mi palabra o no. Pero un viento se había desencadenado de Adonai e hizo volar codornices y arrojó sobre el campamento como marcha de un día por acá y como marcha de un día por acá, en derredor del campamento y como 2 codos de sobre la superficie de la tierra. Se levantó el pueblo todo aquel día y toda la noche y el día siguiente y recogieron codorniz, el que poco recogió 10 omarín. Ahorita voy a explicar todo esto. Y las tendieron y las desparramaron para ellos en derredor del campamento. La carne aún estaba entre sus dientes, todavía no se había cortado, pero el furor del Eterno se encendió contra el pueblo y acarreó el Eterno sobre el pueblo una plaga muy grande. Llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Ataba, las tumbas del deseo, pues allí el Eterno había sepultado a la gente que había tenido deseo. Esto es muy tremendo. ¿Qué sucede? Y aquí hay cosas muy interesantes. Dice Moshe que así degollaran a todo el ganado que tenían, no iba a ser suficiente. Pero, ¿qué es lo que dice Moshe? ¿Que no alcanzaba para alimentarlos? Sí alcanzaba. Ellos salieron con muchísimo. Es más, Rubén se dice que tenía muchísimo ganado. Muchísimo. Lo que pasa es que por mucho que tuvieran, no iban a estar satisfechos. Y si pudieran sacar a todos los peces del mar y darles de comer, no iban a estar satisfechos. ¿Por qué? Porque como estudiamos al principio, estaban buscando pretextos para alejarse del Eterno. Sin embargo, Hashem, que es bueno,
le dice a Moshe que sí les va a enviar comida, y no solamente para un día, sino para un mes. Dice la escritura que envió los vientos y empezaron a llegar codornices. Ni siquiera el pueblo de Israel tuvo que preocuparse por poner trampas, por dispararles, por tirarles piedra, por nada de eso. Porque todas las codornices volaban a la altura del pecho de cada uno, que fácilmente las podían coger. Las cogían y cada uno, cada persona, alcanzó a subir por lo menos más de 1 metro la cantidad de codornices. Pero algo sucedió allí. Dice el Eterno, dijo que se guardaran, como que se purificaran, algo así, algo parecido. Y esto fue que las personas que eran justas y tenían fe, porque recuerden que no todo el campamento pecó, se guardaron, se metieron y no participaron de esto. Y los que participaron empezaron a coger y empezaron a coger y empezaron a acumular, como si se les fuera a acabar. No tenían fe. Y empezaron y acumulaban y comían y todavía tenían comida en sus dientes y seguían acumulando. Que eso fue lo que hizo que el Eterno los castigara. Y dicen los sabios que mientras que comían, su alma se les escapaba. Se morían. ¿Por qué murió tanta gente aquel día? La actitud sigue siendo de desconfianza total, pues a pesar de la gran cantidad de codornices que aseguraban una permanencia de la especie en la zona, acopiaban cantidades enormes. Por eso el versículo 30 nos dirá, pero el furor de Adonai se encendió contra el pueblo. Ahora, después de toda esta tragedia, ¿qué podemos aprender para nuestra vida? Porque si algo tenemos que saber, es que nada de lo que está escrito en la Torá es superfluo, ni tampoco es un libro de historietas. Aquí no le estoy contando un cuento. Siempre nos va a dejar un mensaje y nos va a dejar una enseñanza. ¿Cómo debe ser nuestro proceder delante del Eterno? ¿Es que acaso no podemos pedir nada? ¿Es que acaso no podemos desear nada? Ese es un punto interesante. Porque después de lo que hemos leído, mucha gente dirá, bueno, ¿y ahora entonces qué? ¿Solamente nos quedamos con lo que el Eterno nos dé? ¿No tengo derecho yo a pedirle al Eterno, bendito sea su nombre, una casa? ¿No tengo yo derecho o no tengo no el derecho, porque ninguno tiene derecho delante del Eterno, sino no podemos como hijos pedirle al Eterno que nos provea un mejor sustento? No podemos decirle al Eterno, Señor, el sustento de este mes no me alcanzó. Tuve gastos adicionales. Subieron las matrículas de los hijos. En esta pandemia nos subieron tanto el mercado, tantas cosas. Padre, ¿no nos puedes dar algo más de sustento? ¿Es eso acaso pecado? Pues no, no es pecado. ¿Por qué? Porque el Eterno es como nuestro Padre. Dice el Rebe, ¿quién de vosotros, que son padres, su hijo les pide un pan y ustedes les dan una piedra? ¿Ninguno? Y el Eterno es así de bueno. Si nosotros le pedimos algo al Eterno, Hashem, bendito sea el Eterno, y yo lo puedo decir como es, porque así me ha sucedido, le he pedido cosas al Eterno, que el Eterno me las ha concedido tal como se las he pedido. Y eso es una bendición muy grande y nunca se me va a olvidar. Entonces sí podemos pedirle, pero el Rebe nos enseñó cómo. En Mateo capítulo 6 versículos 25 al 34 dice: ningún esclavo puede servir a dos amos, porque siempre amará al primero más que al segundo, o va a amar más al segundo que al primero. De la misma manera, no podréis servir al mismo tiempo al Eterno y a tesoros materiales. Por tanto, ya que habéis escogido servir al Eterno, no estéis ansiosos por vuestra vida material, porque habréis de comer o que habréis de beber, ni por vuestro cuerpo, con qué os habréis de vestir.
¿No es la vida más valiosa que la comida y el cuerpo más valioso que el vestido? Mirad atentamente a las aves del cielo, que ni siembran ni cosechan ni guardan grano en graneros, y sin embargo vuestro Padre que está en los cielos los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros, por mucho que se afane, podrá añadir a su alma una hora más de vida? Y por el vestido, ¿por qué ponéis tanto afán en ello? Considerad atentamente cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni se fatigan, ni se hacen ropas hilando. Mas os digo que ni aun Shelomo, cuando estaba en el máximo de su esplendor, se vistió así como uno de ellos. Y si es así como el Eterno viste a la hierba del campo que hoy está en pie, y mañana se seca, y es echada al horno de fuego, ¿no hará mucho por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os angustiéis el alma diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles, es decir, las personas que no tienen esa confianza en el Eterno, dedican su vida detrás de todas estas cosas. Solo trabajan para eso. Pero vuestro Padre que está en los cielos sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino del Eterno y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no estéis ansiosos por el día de mañana, porque el mañana traerá consigo sus propios problemas. Suficiente para vosotros es la fatiga de cada día. Para terminar, quiero que leamos otro texto, que todos los días lo hacemos, y es el Salmo 145. Y anoche que lo estaba estudiando para esta enseñanza, creo que no hay otro salmo que nos invite a dirigirnos al Eterno con humildad, que nos invite a pedirle al Eterno y a recibir lo hermoso que Él y las promesas que Él nos dio en ese salmo. Dice así. O sea, cuando lo leemos con detenimiento nos damos cuenta de lo grande que es este salmo. Y por eso los sabios dicen que cuando recitamos este salmo y lo recitamos 3 veces al día, nunca nos va a faltar el sustento. Pero hay que hacerlo. Por favor, no vayan a dejar sus Biblias abiertas en el Salmo 145 ni el Sidur. Hay que tenerlo en el corazón. Y cuando lo recitemos, hacerlo con convencimiento. Dice así: alabanza de David, te exaltaré, mi Elo al Rey, bendeciré tu nombre por siempre y para siempre. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Alabar el Eterno todos los días, no cada Shabbat, sino todos los días tenemos que alabar el nombre del Eterno. Cada día te bendeciré y lo haré tu nombre por siempre y para siempre. Grandioso es el Eterno, inmensamente loado, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación alabará tus obras y relatarán tus hechos portentosos. En la magnificencia gloriosa de tu majestad y en tus obras maravillosas yo meditaré. Del poder de tus actos pavorosos hablarán y yo relataré tu grandeza. Proclamarán la remembranza de tu inmensa bondad y cantarán jubilosos por tu rectitud. Lleno de gracia y misericordioso es el Eterno, tardo para la ira y abundante en bondad. Hasta ahí esa primera parte. ¿Qué nos dice el Salmo? Nosotros todos los días debemos recordar de dónde el Eterno nos ha sacado. ¿Qué ha hecho el Eterno por nuestra vida? ¿Cómo nos ha sacado del foso? Porque todos mis hermanos, judíos o no judíos, todos tenemos un pasado. Y de ese pasado el Eterno nos ha sacado. Y nosotros debemos recordar todos los días, las maravillas, los milagros, cuando el Eterno me salvó de la muerte, cuando me libró de la enfermedad, de la plaga, de todo. Todos los días tenemos que hacerlo. Todos los días tenemos que alabarlo. Antes de pedirle cualquier cosa, tenemos que alabarlo y relatar sus grandezas y sus maravillas. Te levantaste, abriste los ojos, dale gracias al Eterno, porque ha obrado un milagro y estás vivo y lo puedes alabar y lo puedes bendecir. Luego dice, el Eterno es bueno hacia todos. ¿Solamente hacia un grupo de personas? Hacia todos. Y su misericordia se extiende sobre todas las obras.
Te agradecerán todas tus obras, oh Eterno, y tus varones justos te bendecirán. Relatarán la gloria de tu reino y de tu poder hablarán, para informar a los seres humanos de sus actos poderosos y de la majestuosa gloria de su reino. Tu reino es un reino por toda la eternidad, y tu dominio se extiende sobre todas las generaciones. El Eterno sostiene a todos los caídos y endereza a todos los encorvados. Y este versículo es interesante y muy hermoso. A ti todos elevan sus ojos con esperanza, y tú le das su sustento en su tiempo propicio. Entonces hay que levantar los ojos al Eterno con esperanza, sabiendo que el Eterno es el que nos da la provisión. No podemos, el Salmo 146 dice que no podemos poner nuestra esperanza y nuestra fe en el ser humano, porque el ser humano se muere y con él muere todo. No, el Eterno dice que todos elevemos los ojos a Él con esperanza, porque Él es el que nos va a dar el sustento en nuestro tiempo. Y dice algo hermoso, dice: tú abres tu mano y satisfaces los deseos de todo ser vivo. ¿Está prohibido desear? No, podemos desear. Porque eso nos hace crecer como personas, nos hace crecer como sociedad, nos hace crecer como nación. Pero hay que saber pedir y desear cosas buenas. Pedid y no recibís, porque pedís mal, dice el apóstol Jacob. Pedís para vuestros propios deseos. Si yo deseo que el Eterno me dé mi parnasá y que me dé aún más de esa parnasá, que eso que el Eterno nos da, ese sustento, lo podamos compartir con el que no tiene. Que si vemos a una persona en necesidad, podamos ayudarla. Eso, para eso el Eterno nos bendice. Y ese debe ser el deseo de nuestro corazón. No para lujos y bobadas. No para lujos que ni amargarnos porque no tengamos el carro último modelo o la casa más grande. No. O porque todos los días no se pueda comer carne fina. No. Contentémonos con lo que el Eterno nos ha dado. Porque eso es lo que el Eterno nos da todos los días. Pero Él dice la Escritura: tú abres tu mano y satisfaces los deseos de todo ser vivo. ¿Cuáles son tus deseos? ¿Están de acuerdo a lo que el Eterno quiere darte? Pídelos, porque así te los va a dar. Cercano está el Eterno a todos los que le invocan. ¿Está lejos el Eterno? No, está muy cerca. Lo tenemos en nuestro corazón. A todos los que le invocan de verdad. Él cumplirá la voluntad de los que le temen. ¿Temes al Eterno? Si temes al Eterno, el Eterno te va a cumplir esos deseos. Te va a cumplir la voluntad. Y su clamor escuchará. Si temes al Eterno, convencidos debemos estar que el Eterno nos va a escuchar. El Eterno los salvará. El Eterno preserva a todos los que le aman. Tengamos la confianza en eso. Y hasta ahora, bendito el Eterno, de las personas que conocemos de nuestro entorno, nos ha preservado. De toda esta pandemia, de todas estas cosas, con todas las personas que hemos podido hablar, aún las personas que se conectan desde el exterior, hemos tenido muy buenos mensajes de que el Eterno les ha guardado y les ha preservado su vida. Pero destruirá a todos los malvados. La alabanza del Eterno relatará mi boca, y toda carne bendecirá su santo nombre por siempre y para siempre. Y nosotros bendeciremos al Eterno desde ahora y para siempre. Aleluya. De esta manera terminamos esta clase dando gracias al Eterno por todas sus bondades, pues Él nunca faltará a su palabra ni a sus promesas. Bendito es el Eterno. Shabbat Shalom. No, mis amados, que el Eterno les bendiga y les fortalezca mucho. Shabbat Shalom. Los queremos mucho.